Ahora bienvenidos. Estamos esperando que se nos una Juan Micheli. Acá está Juan, vamos a invitarte. Muy Buenas, bien. Hola Juan, bienvenido. ¿cómo andás? Muy bien, ¿Qué vos haces, Vanessa? bien, bien. Acá esperándote, nos vemos bien, nos escuchamos bien. Yo veo bien, ¿vos? Con algún delay te estoy escuchando, pero a ver, fíjate si te corres un poquito o algo, porque estás como Ahora con mala voy a conexión. cambiar de lado. Sí, porque estás con mala conexión. Uh, ¿Se escucha Ahí bien, está, a no? ver. Ahora sí, a ver. Sí, Bien, sí, desesperación, creo. No, bueno, pero estas cosas pueden, todo puede fallar. obvio, todo el tiempo. Bueno, muchas gracias por participar de esta conversación que queremos tener hoy. Sos amigo de la casa, no hace falta que te demos mucha bienvenida porque ya nos conocemos, has estado colaborando en Arte Online, pero de todos modos con Marcela te agradecemos que hoy quieras compartir este trabajo en particular con nosotros. Bueno, Eh, buenísimo. No, para mí es un placer y aparte porque no solo amigo de la casa, tuyo y de Marcela, sino también porque veo que se están sumando un montón de amigos, amigas y también gente que no Muchísimos. conozco, pero veo ahí compañeros de distintos artistas, etcétera. Buenísimo. Sí, sí, Y sí, siempre a mí muchísima me gente se encanta nos acerca. compartir. ¿Cómo? Sí, y no, pero bueno, porque está buenísimo que se unan los amigos y gente nueva. Y por otro lado, estoy como muy contenta porque vamos a hablar de una obra que es muy nueva, que es muy importante para vos en este momento de tu carrera. Bueno, estamos hablando con Juan Micheli, no lo presenté. Como ya somos amigos, un poco, bueno, sos multidisciplinar. En realidad sos diseñador de indumentaria de la UBA, así comenzó todo, pero a partir de allí hemos crecido mucho. Sí, Este, ah, sí, sí, se perdón, o no sea, lo... yo empecé estudiando diseño de indumentaria, dejé la carrera y me dediqué a hacer, ya cuando estaba en la carrera empecé ahí entró Gustavo. Ya cuando estaba Sí, en la carrera, por una convocatoria de Diana Lisman, fue mi primera curadora, que yo ni sabía que era hacer una muestra, pero nos llevó a un grupo de diseñadores, cuatro, hacer una muestra en el Centro Cultural Recoleta, en la sala Espacio Diseño, y fue la primera vez que hice esas mezclas extrañas de textil con algo, con cosas truculentas de muñecos descuartizados, digamos, como esa época más 90, trash total. sí, Trabajaba en Avepor, digamos, como otro planeta, pero a la vez y fue como la primera vez. era mucho más performático tu trabajo en ese momento, después pasaste también por el video, por lo sonoro, que continuó, la escultura también, o sea, como que fuiste pasando y manejando diferentes disciplinas hasta Sí, llegar. sí, ¿En qué hasta llegar a momento? hoy. A ver, vos te definís Como como artista, la artista de hoy. verdad. Sí, como artista. Me defino como, pero como un tipo de, no sé, como pienso el arte, ahí llegó Nick, gracias. Pienso el arte como un modo de la investigación y de la acción, digamos, ¿no? De la investigación, sentado en una biblioteca leyendo un libro, que eso está buenísimo si lo podés hacer, pero a mí lo que me interesa es cruzar eso con la posibilidad de generar justamente posibilidades, de que existan otras posibilidades de, no solo de imagen, sino también de cosas concretas. Y empezar a hacerme preguntas inútiles, trabajo mucho con la idea de la inutilidad,
Digamos, por ejemplo, mi obra nueva parte de alguna manera de preguntarse qué diferencia hay entre los distintos tipos de censos. Por ejemplo, no sé, si te haces un molde en yeso de la cara es un tipo de censo. Si te haces una radiografía también es un tipo de censo de datos. Son materiales que recogen datos. Entonces yo parto de Bien, una premisa como, tampoco es tan formal ni me lo planteo así, y, digamos, pero me empiezo preguntando autoriza que separemos estas cosas como diferentes cuando en realidad son bastante parecidas. Y eso entonces empiezo a especular. estamos, Muchas veces no. Sí, perdón, pero se está muchas escuchando como, veces. como cortado, por Ah, eso, no sé, a ver, sigamos adelante a ver cómo nos va. Perdón la ¿se escucha interrupción. se escucha muy cortado? Ahí se escucha mejor. Ah, eh, es que a veces no sé qué puede ser, si es la respiración, ¿viste? Sí, quizás no Porque el sé si tendrás wifi. unos auriculares a mano. A veces eso ayuda, pero si no, no importa, Ah, sí, continuamos puedo así. poner unos auriculares. Mira, ya mismo. ¿Viste? A ver, probemos. Esto es así, es una charla de amigos, informal. Bueno, y No sé mientras qué está tanto sonando. les voy contando, porque en este momento Juan Micheli está cursando su maestría en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas en la UNTREF. Y eso está becado allí, y eso es un poco lo que nos mostró en el avance sobre lo que íbamos a conversar hoy, eh, que bueno, viene encadenado un poco con esto que estás desarrollando, esta idea de censos Sí, y demás. exacto. ¿Ahí se escucha mejor? No. Tenemos Más o algunos problemas menos. de conexión, pero vamos a sobrellevarlo. Si no, pero en general acá tengo buena señal, no sé qué Sí, pasará. a ver, movete del lugar porque se nos empezó a poner cada vez A peor. ver, Estás blureado y se corta. Lo vamos a llevar a pasear por su espacio. acá. A ver, Ahí que decís, estás ahí, mejor. ahí está mejor. A Me quedo ver, me quedo paralizado acá. ¿te quedas parado o no? ¡Qué horror! Me quedo parado acá. No, pero aparte no tengo la. Bueno, ahora vemos. Nosotros sigamos hablando y después vemos dónde me termino por ubicar. Por lo pronto que Dale. podamos hablar. Sí, sí, te queremos escuchar porque tenés unos desarrollos bastante interesantes y una forma de mirar la obra que quiero que nos compartas. Vos me comentabas que esta idea de obra como un organismo, por ejemplo. Sí, totalmente. Y justo acabo de ver que, bueno, yo vengo trabajando con la idea de lo viviente, justo te iba a contar eso cuando empezó a fallar todo, que Sí, uno de mis maestros es Joaquín Fargas, un bioartista súper interesante que a mí, digamos, me marcó un montón, hice un taller con él en el 2016. Y yo venía intuyendo esto de pensar la obra como un organismo viviente y también haber cursado con él y empezar a hacer pruebas de cómo la electricidad recorre la materia y cómo eso genera movimiento y también cómo va modificando digamos, se ubica en otro lugar distinto de pensar la obra como algo terminado y que ya, bueno, ahí queda la cosa, sino justamente como la obra, no como algo vivo, ¿no? Se entiende, no enloquecimos, pero sí no, pensarlo como algo, como digamos, una que tiene realidad esas inventada. características. Exacto. Yo planteo, de hecho eso fue el trabajo que hice ahora en el eje tiempo, que es la entrega de mitad de año de la maestría, donde uno tiene que producir una obra, ejercicio, reflexión e investigación, todo esto junto en tres ejes que tienen que ver con el video, la materia, algún tipo de materialidad de elección y también con un desarrollo de fundamento, cómo fundamentar eso. Y lo que yo trabajé es la idea de verdad inventada. Digamos, de alguna manera yo creo que un montón de cosas que nosotros tomamos como realidades o como verdades, mejor dicho, si uno empieza a abrogar un poco, se vienen medio abajo, en el sentido de que no son verdad, ¿no? Y no Bueno, tienen necesariamente que ver.
Sí, decime. No, por favor. No, entonces en esa línea empecé a trabajar con estos censos como si fueran una masa, como si fueran una materialidad, digamos, como un modo de empezar a pensar. Yo vengo de la cerámica en gran medida, entonces empezar a pensar cómo, digamos, lo último que hice, o lo que venía investigando en cerámica como último, lo último quiero decir, era cómo armar las propias pastas. ¿No? Como las propias materias. Entonces, esto un poco de lo y colectivamente armábamos esas pastas y a partir de ahí empezábamos a generar el modelado de la forma y empecé a trabajar con la idea de que el código también, el código, lo que uno programa, también puede pensarse como una materia para modelar, ¿no? Algo que están siempre como viendo la negativo del cuerpo. El código es ya que uno cuando aprieta unas teclitas que hay en un aparato que se llama Te, ordenador, te ¿no? estamos perdiendo. ¿Querés volver a ver? No, vuelvo. ¡Ay! No, porque quiero que nos cuentes el tema Okay. del código, esta cuestión que veíamos visualmente en la intro, que vos estabas con esta pieza de cerámica y que se fusionaba de alguna manera con la imagen de la pantalla. Eh, es una super realidad Sí, que está sucediendo allí. ahí estoy bien, no, Más o menos. Pero bueno, intentémoslo. dale. Sí, en principio empecé a tener esta sensación. Para mí, yo venía trabajando con código y con programación desde hacía un tiempo, pero había algo que no terminaba de comprender. No, no se terminaba de hacer cuerpos. Yo soy básicamente, empecé siendo performer en realidad. O sea, Ujú. para mí el trabajo con el cuerpo, aunque ahora quizás no haga tanta performance, el primer material que yo siempre tiendo a pensar como modelable es mi cuerpo. Puedo hacer que haga tal cosa. Y no pasa por una cuestión del cuerpo como objeto para nada, sino de pensar que el cuerpo atraviesa experiencias que construyen estas verdades inventadas también. Entonces, en ese sentido, el código me empezó a dar una posibilidad, y eso es lo que decía, o sea, como que lo usaba, pero siempre como algo de afuera. Y este año, gracias a dos maestros totales que son eh, Leo Núñez y Andrés Rodríguez, que son profesores de programación, de entornos y de programación, fue realmente, sentí un día, llegó Leo y dijo, hoy vamos a bajar un escalón más. Y fue esa sensación como de llegar más cerca del núcleo, pero no de un núcleo, porque también está esta cosa, o por lo menos yo me cruzo bastante cuando decís que haces código, como que hay una cosa que es artificial en el código, Sí. ¿no? Y a mí me encanta untarme con barro también y creo que cuando trabajas con código pasa algo muy, muy similar, no lo siento como algo artificial y lo otro como natural. No, en ese sentido también pienso que untarte con barro es el principio del artificio. Entonces, en ese sentido, con esto que vos me preguntabas, empecé a hacer mezclas de censos a través del código. También cuando uno dice código es re pomposo. Código también es hacerse la lista para el supermercado. ¿No? Eso es un Claro, programa. por eso te preguntaba, contame qué es el código, porque suena como... Código es eso, básicamente, es hacer que algo haga algo. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, tengo que comprar 2 kilos de papas, 3 de harina, una no sé qué, 2 botellas de leche. Eso es un programa. La lista de las compras es un programa de instrucciones de cosas que vos necesitas tener para hacer otras. Y un poco lo que conversábamos estos días, era que vos sentías que esta cuestión del confeccionar el código era como, te sentías como un escultor de alguna manera, que vos Sí, tomabas esta cuestión de la confección del código como trabajar en una escultura. sí, totalmente. Quizás en un principio no lo sentí así, pero después cuando
empecé a ver que era una práctica muy afina cuando hacía esas esculturas, no sé, de 2 metros que me implicaban todo el cuerpo. El código también te toma todo el cuerpo para hacerlo. Y tiene que ver con algo que es bastante... todo el tiempo te podés equivocar, Pero ¿no? Tiene... puedes volver atrás. Podés Tienes esa volver facilidad. atrás, a veces también a veces es difícil volver atrás porque hay muchas cosas que uno va haciendo como medio intuitivas, entonces de golpe no podés, o sea, si empezás a hacer deshacer, también volvés al error, digamos. Otra de las cuestiones con el código es que el error es una posibilidad, ¿no? No hay una manera de que esté mal. Bueno, sí, si no te funciona nada, sí, pero digamos, no es que esté, no se piensa en esos términos de bien o mal, sino más en una sensación de experimento. Muchas veces uno llega, hay cosas que están en este proyecto final, algunas quise llegar y otras llegué por error, Y estas pero ideas que bueno, vos tenés como llamar obra mutante a tu trabajo. sí. Ahora te Contame, muestro. ¿Querés ver una obra dale. mutante en vivo? Sí, Mira, voy a voy abrir a un... desactivar de los comentarios, así se ve mejor tu pantalla. Ahí está, perfecto. Espera que voy a abrir el programa sí, digamos, por un lado, para pensar esta cuestión de qué es el código, voy a mostrar un código que no es tan Dale. complejo. Es esto. Esto, por ejemplo, se ve ahí. No, si querés da vuelta la pantalla de tu celular para que vos también puedas ver lo que vemos, porque si no, Ah, tal cual. te va a resultar difícil. Sos mucho Ahí más está. práctica que yo, evidentemente. No, Bueno, ahí sí. No, ¿viste el chino que estaba haciendo como con la mano toda sí, sí, torcida? sí. Ahí Y eso que está. manejás Eso la se tecnología. llama la tecnología, pero no la mano. No la inteligencia emocional. Bueno, eso es un código. Perfecto. O sea, acá tenemos varias ventanitas. No voy a entrar en lo técnico, pero digamos, lo que yo defino acá es una línea de código que me permite, por ejemplo, estas cosas que dicen, me encantan igual hasta sonoramente, ¿no? Esto que dice import ddf minim.spi. Digamos, estas son fórmulas, no son cosas que escriba yo, sino que tienen que ver con poder importar Programar y dar video, por ejemplo. las indicaciones. Claro. Hay cosas que están, obviamente, código porque está codificado, entonces si yo quiero que aparezca mi película, que se llama mi película, cualquier película en realidad, a la categoría película, yo pongo My Movie igual New Movie y ahí nombro esa 2MP4, sí es mi película, es lo que yo propongo como video, puedo poner todas las que quiero. Ahora, después hay otras cosas que se llaman funciones propias, donde uno puede inventar sus propias funciones, la pasamos rápido porque es medio para Sí, alguien sí, 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 si quizás no se nos van a dormir. vamos a ver directamente cuando anda, que es lo más divertido. Claro. Hacerla funcionar ahora. Hacer la magia. Ahí va, carga, piensa, entonces ahí empieza a pasar algo, ¿no? Perfecto. Mm, Empieza a aparecer esto que es una cara, básicamente es una máscara de un molde de mi cara. Lo que yo hice acá fue sí, juntar censos de mi cuerpo de distinto tipo, tomografías, estas chiquititas que se ven acá, son imágenes de sí. tomografías de mi cráneo, va, del cerebro. Y lo que hago, que tienen Ujú, un pequeño movimiento, ¿viste que hay unas esferas que se mueven? Esas sí. esferas toman el tamaño de acuerdo al volumen de la voz de quien está hablando, con lo cual si yo me quedo callado, pero acá hubiera otra persona mirando, en algún momento se empezaría a dar cuenta que hay un vínculo entre lo que dice y lo que pasa en la imagen. O sea Por que otro esta lado, si yo interacción toco el está, pad, seguimos con la claro, interacción con está. el espectador. Sí, No es algo totalmente. A su duro, vez, rígido, estático de la máquina. no, es algo que, ves ahí, si yo hablo un poco más fuerte, se nota Sí, que las esferas crecen. Por otro lado, me interesan estos chistes en realidad, no sé si son chistes o cosas que me propongo, son imágenes fijas, es una imagen en video de la tomografía, quizás ahí se nota más, esos circulitos que sí, parece que late el sí. cerebro,
En realidad son videos que yo convierto a foto fija para después animarlos en Processing, que es la herramienta que estoy usando. Hasta ahora no pasa nada, digamos, solamente hay una imagen que tiene algún movimiento por el sonido. Si yo empiezo a mover el pad, lo que empieza a pasar es que se despliega una ventana de video en la que yo Sí. puedo ver un video fuera de foco del interior de mi boca capturada con un microscopio USB. A su vez, si eso lo empiezo a mover, empiezo a generar como la paleta de colores de mi cuerpo medio, ¿no? Me encanta trabajar con esta idea de categorías claramente artísticas, ¿no? Como la Sí. paleta de colores. Entonces, bueno, ¿qué pasa si la paleta de colores la define mi paladar? Y ¿No? otra vez el cuerpo sigue presente para vos. Siempre presente. O empiezo a hacer. También hay algo como de verdad inventada en el sentido de que esto se podría pensar casi como una imagen médica, Mm. ¿no? O como cómo informarle a un paciente que tiene. En realidad yo le podría armar un discurso y dice, no, porque se ve que tu paladar, no sé qué, en relación con el trabajo de cómo está funcionando el cerebro y que cuando vos emitís sonidos, se entiende que también estos informes médicos son cosas, digamos, que nosotros tomamos por ciertas y en muchos casos lo son, pero podrían no serlo. Por otro lado, si yo toco algunas teclas, puedo empezar a resetear la pantalla o puedo hacer empezar a aparecer otras cosas, como por ejemplo, creo que era la M, bueno, tendría que tener todo anotado. Ah, no, ahí está, con la C yo empiezo a generar como una carrera de cerebros, ahí se ve, pero solo funciona, digamos, si yo mantengo apretado todo el tiempo, o sea, no va para espectador vago o espectadora vaga. Para que la obra, digamos, funcione hay que trabajar un poquito. Después otra cosa que Bien. me interesa un montón es, a partir de este mismo código yo empiezo a generar distintas versiones. Esperá que abrimos otro. O sea, copio el código tal cual para que se entienda, pero lo empiezo a alimentar con algunas otras imágenes. Y le toco algunas cosas, digamos, al código, pero estructuralmente es exactamente lo mismo que el anterior. Sin embargo, mirá lo que pasa, no pasa lo mismo que antes. No, Con tenemos lo otra cual, imagen completamente distinta. exacto, con lo cual cada código te puede empezar a generar distintas verdades inventadas. Entonces, por ejemplo, acá desarrollo otras variables que tienen que ver con la distancia y se forma, volviendo a esto del mundo textil, como esta especie de Una trama tejido diferente, mm, exacto. Bueno, y con así otra es toda una paleta. serie. Claro, forma otra paleta. Acá esta función propia es la misma que la anterior, solo que en vez de dividir mitad y mitad la pantalla como era antes, acá está dividido un cuarto arriba. Mm. Y la otra se transformó en esto que, o sea, yo digo, bueno, de cada imagen tomame un píxel cada tanto y tráemelo a la pantalla, por ejemplo. Entonces eso va generando, esto también reacciona al sonido, ahora que yo estoy hablando un poco más fuerte, estos que Mm. son también tomografías del nervio óptico, crecen por el sonido. Si yo ahora me quedo callado, las tomografías ya no crecen más. Entonces un poco la idea, o sea, hay varios de estos códigos, pero me parece que con dos ya está bien, pero donde un poco el desafío es, ¿qué pasa si a partir de casi las mismas herramientas yo hago pequeñas modificaciones? Esto también, digamos, tiene como, lo mismo me lo planteo, digamos, en líneas generales con los formatos o con los soportes. Yo empecé con un trabajo en un comienzo que me obsesionaba, que era la cuestión del VHS, el Allá, hace video, tiempo. allá. Claro, cuando apareció el VHS, la manera de venderlo, porque era un desarrollo comercial, VHS es una marca registrada, se planteaba como algo que iba a democratizar el cine. Te O estoy sea, como que perdiendo, a ver. ahí. Se planteaba cómo, perdón, cuando dijiste con el VHS. Como un modo de democratizar el cine. Bien. ¿Se entiende?
Pero en realidad era como de democratizar. Bueno, yo lo volví a perder acá. Chan, Ahí. sí, ¿Estoy? continuemos. Esta es una charla así como robotizada. Bueno, no sé si me escuchás ahí, sí. Ahí sí. También me empezó a pasar esto de hackear. ¿Qué pasa si las mismas tomografías se las pongo a un GIF? Entonces hay toda una línea de GIF que son, o sea, como que esta misma idea del modelado a partir de código se distribuye a través de distintos soportes. Hay una serie de GIF, una serie de stickers para WhatsApp, que si vos me mandás un WhatsApp, yo te mando todos los stickers, como el Sí. paquete de stickers relacionados con el cuerpo o con esta línea de censos. Entonces, o toda una serie de filtros basados de filtros de Instagram. Un poco me interesa, digamos, también la idea de empezar digamos, a experimentar y a utilizar también lo que circula como tecnología, ¿no? Como creo que también, Pero lo sí, sacaste a la calle, porque vos desarrollaste un par de filtros muy sí, interesantes, que yo también estuve jugando con mis hijas, y tienen que ver con el rostro, con que hay un otro, y sí. saliste con este filtro a la calle. Contame de esa experiencia. También bastante performática, ¿no? A través de la tecnología. Sí, había algo que a mí siempre me interesó la cuestión de la máscara. Viste que está en el proceso, en el coso de processing, el boceto de processing, la cuestión de la máscara, del molde. Yo siempre que trabajé en relación a las tecnologías, uno de los primeros trabajos que hice después del taller de Fargas fue empezar a pensar que todas las nuevas tecnologías son viejas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad todas las tecnologías son como una superposición de capas, no es que no reconocer los cambios en una y es hacerse una máscara, con todo lo que eso implica de conceptual, digamos, ¿no? Mm. La posibilidad de objetivar el rostro o de subjetivar, como queramos llamarlo para no entrar en polémicas, digamos, pero la posibilidad en ese sentido de generar un artificio que sostenga el rostro como, con una existencia aparte, ¿no? O de Mm. la posibilidad de transformar o de potenciar. Y a partir de ahí las mil preguntas, ¿no? ¿Qué es más? Uno es, ¿la máscara cubre o la máscara revela o la máscara potencia? ¿No? Es como que hay mil respuestas, Señala, ¿no? sí. Exacto. De este momento, yo pero me Juan, interesaba más que la venta. Sí. no te escuché nada, se puso todo metálico. A ver, Uh, va a ver ahí. ahí. A ver, dale. Sí. ¿No? Vuelvo al otro lado. Sí, volvamos al otro Qué espacio a raro. ver si estábamos mejor, porque acá estamos en un diálogo, Acá acá perfecto. Por ahora vamos perfecto. y con sol aparte. Además, mira qué bello te ves, iluminado por los rayos. A ver, y acá, mejor aún. Sí, sí, mejor, mucho mejor. Genial. Bueno, genial. Eh, bueno, entonces empecé a salir a la calle con los filtros. Empecé a decir, Mm, primero empecé a socializar los filtros y que la gente se los pusiera como hiciste vos, tus hijas y otra gente. Después se sí. me empezó a ocurrir hackear un poco con esos filtros. Entonces empecé a sacarle fotos a la tele, a tapas de revistas en la calle. Y hay un montón de personajes. ¿Qué pasa cuando a alguien que te trata de vender un servicio de conexión a internet le pones un filtro? ¿Sigue siendo creíble? ¿Es menos creíble?
se muestra un poco como los hilos también de esa puesta. Entonces empecé a sacar fotos a la gente con los filtros y me da una posibilidad extraña que es, se entiende que uno no puede sacarle fotos a la gente por la calle porque es como Sin violar la permiso. intimidad, Sí. sin permiso. Pero si uno le saca una foto a alguien que le tapa la cara con un filtro, ¿qué pasa? Como pregunta, no digo ni que esté bien ni que esté mal. Porque me parece que también digamos, como yo creo que de alguna manera la función, si es que el arte tiene una función, que capaz no tiene ninguna Sí. igual, pero por lo menos la que funciona para mí tiene que ver con generar preguntas, con abrir el juego, con preguntarse cosas o con plantear otras, con arriesgar que las cuestiones pueden ser diferentes pero a la vez también generan lazo, porque hasta ahora tuve bastantes buenas experiencias con la gente a la que le saqué fotos con el filtro, ¿Y te ¿no? Como sentís, que genera también... te sentís cómodo con esa situación? Y todavía estás pensando el para qué, el por qué, o no importa. Por un lado, en realidad ahora que te lo cuento, me lo pregunto un poco y quizás también me aparecen cuestiones que no había pensado. Por ejemplo, no sé, como que hoy saqué fotos en una tapa, había una tapa de un kiosco de revistas de revistas tipo Burda, Moldes, ¿viste esas Sí, revistas de moda medio sí, viejas? Y había una revista que se llamaba título Blusas, no, pero no un especial Blusas, como que el nombre de la revista era Blusas. Entonces le empecé a sacar fotos con el filtro y se me acercó el kiosquero a preguntarme qué pasaba con las revistas. Le conté que nunca había sabido que había una revista Blusas, me contó un poco la historia, que la editorial no sé qué, que eran revistas que ya no estaban circulando tanto, pero o sea, como que se generó una relación a partir del filtro también. Y para mí, más allá de que la excusa sea el filtro o la que fuera, me parece súper interesante que hacer obra o la práctica artística genere puntos de encuentro. O sea, es lo más importante, en realidad. Y que tenga algún tipo o sea, de resonancia que pase por otro lado. Como en algún punto, yo en eso, digamos, agarro una frase de un tema de Atahualpa Yupanqui que me vuelve loco, no toda la obra de Atahualpa Yupanqui necesariamente, pero sí esa canción y sí esa letra que dice cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Y para mí eso es la obra. Es como algo que nunca terminás de cerrar. O sea, que siempre te está interpelando, que siempre está generando preguntas, que y siempre que está funcionando incluso como un motor. en tu Sí, caso estás revisitando permanentemente, como sí, en tu último como en el verano trabajo, entero. que me encanta. Sí, yo había hecho mi primera muestra grande. Yo empecé re grande a hacer obra. O sea, yo hacía obra, pero no la mostraba en contextos muy caseros. Y en el 2009 conocí una chica que se llama Rosario Massa, eternamente agradecido, que llegó a mi casa y de golpe vio que tenía un montón de esculturas y me dijo, ¿cómo no haces nada con eso? Y me armó una muestra en un lugar de San Telmo que se llama Una Casa, curado por Charles de la Casa. Y para mí fue como descubrir un mundo ahí. Nunca había hecho una muestra de ese tipo, nunca había tenido un espacio tan grande para, no sé, ni había tenido alguien que me dijera, te hago una muestra, la verdad, tampoco. No Entonces, estaba en no estaba en tu elaboración como artista, o sea, estabas trabajando con la materialidad, pero no había una intención todavía de salir. claro, capaz mostraba, siempre presentaba en alguna bienal, en cosas así mostraba, pero no tenía la idea de la muestra, ¿no? Como Mm. El de concepto eso, de esa de una cuestión. exhibición. Claro. Y cuando fue esa muestra, que aparte todo, o sea, fue en el 2009, empecé como a generar, me di cuenta que me pasaba algo a mí y que pasaba algo también. Me gustaba lo que pasaba grupalmente, o sea, la gente que se acercaba, era toda una instalación flotante, yo ya venía trabajando con esto de lo flotante, era toda una suspensión de un montón de esculturas
que no terminaba de estar ni arriba ni abajo. Entonces, cuando digo que también el arte es como un modo de investigación, me refiero a que para mí eso implicó empezar a investigar no solo sobre mi vida, sino sobre el espacio, sobre por qué flotan las cosas, por qué no flotan, etcétera, etcétera. Y todo esto viene a cuento de que ahí me lo empecé a tomar en serio y apliqué a una beca del Fondo Nacional de las Artes para hacer clínica de obra. Yo en esa época ni sabía qué quería decir clínica de obra. Bueno, una apuesta. Una apuesta, pero sentía que iba por ahí. O sea, que por lo Sí, menos quería estar con otra gente más o menos que estuviera en la misma, ¿no? sí. Y en esa clínica que la coordinaba Marcelo Pelicier, Pablo de Monte y Andrés Lavaqué, de golpe descubrí que era que era algo que no me pasaba solo a mí. Digamos, ya eso lo sabía de antes, pero ahí fue como un ámbito, como un caldo de cultivo de trabajo entre artistas. Entonces, en paralelo a eso, digamos, me convocó una curadora que se llama Nora Schulman para hacer una muestra en el Banco Lo que Itaú. tabú. Y, sí, que era el patio del Itaú de Cerrito y Viamonte, sí, Cerrito y Viamonte. Y para mí era súper interesante porque siempre me interesó esta cosa de, no que vos vayas a una galería a ver mi muestra, sino que la muestra esté en la calle. ¿Cómo hacer que la muestra esté en la calle? Porque todos los que vamos a muestras ya vamos sabiendo que vamos a ver una muestra. No esperás que ver algo que no va, no sé, más allá de que después te sorprenda o no la obra, digo como ya como la disciplina. Entonces me interesaba esto y empecé a hacer cosas que hasta ese momento ni se me habían ocurrido nunca, que era como poner una camarita y ver qué le pasaba a la gente en la parada del colectivo de Cerrito ante esos monstruitos. Por otro lado, yo venía con lo ritual y hacía esto de embarrarme el cuerpo y prendía fuego, no sé, hacía como unas performances por ese lado. Y bueno, y entonces le puse, como que había sido una invocación, estaba en el Delta y quería que el verano durara para siempre, y entonces la muestra re literal se terminó llamando Invocando el Verano Eterno. Al poco tiempo me pareció un bajón el nombre, que lo borré, lo saqué, o sea, ponía Invocando el Verano en el currículum. Y ¿Por qué? después, porque me parecía re pretencioso, me parecía, no sé, no me cerraba por problemas psicológicos, será, qué sé yo, o no, estoy exagerando, Pero tuviste buena respuesta del público, no es que... No, del público fue genial, Por o sea, eso, empecé por entonces otro lado ese rollo que a te tener hiciste. no, claro, era un rollo mío, pero empecé como a tener mucha repercusión en Ramona o en distintas publicaciones, y descubrí que gran parte también de la obra era ocupar esos espacios, como contagiar. Para mí la obra tiene que ver con el contagio, no es una palabra muy feliz en estos momentos. No, pero tiene que ver con el encuentro, Sí, con la obra espontáneo. Vamos a ponerlo en esos términos. Y ese encuentro espontáneo hace sí, que se traslade, que sí, viaje. claro, tal cual, que viaje. Entonces ahí cuando Milagro Torreblanca, yo soy muy de pedir, no, o sea, no espero que me llamen de los Sos lugares. gestor de tu propia obra. Vamos a ponerlo en eso. Total, o sea, claro, o sea, yo ya había visto el espacio de una obra de un artista de Milagro Torreblanca que me había Ujú. encantado, justamente porque tenía esto de, ve tu obra a la persona que saca a pasear el perro. Sí, o la que Entonces, pasó en el colectivo por allí, o tal no cual. tenía una cita Entonces previa. la llamé a Milagro, no me acuerdo, creo que o le escribí un mail, supongo, porque no tendría el teléfono, empecé a insistir. Bueno, eso también, ¿no? Para mí la gran parte del hacer, de la práctica, es insistir. Recién veía un documental que si puede la gente y le interesa, véalo, que es sobre Vogel, el artista, creo que es alemán, que hace sonido a partir de circuitos y Sí. tal. Y vos lo ves al tipo, no sé, debe tener 72 años, parado frente a sus circuitos,
algo que con una insistencia, o sea, no puedes seguir teniendo ganas si no hay algo realmente genuino ahí. Entonces, en ese sentido, bueno, volviendo a la insistencia, cuando Milagro me dijo que sí, que le parecía interesante, se me ocurrió corregir, entre mil comillas, ese error. Porque a la vez yo trabajo con el error, con lo cual no creo que haya sido un error que la muestra del Itaú se llamara así, pero era una excusa para revisitar el error. Mm. Y entonces yo me di cuenta que me había equivocado, no tanto conceptualmente, por el verano eterno, sino que me había equivocado por una letra, por el orden de una letra. No era eterno, sino Pero entero. Lo entero. importante era, claro, que las cosas duraran el verano entero, no el verano eterno. Y la muestra fue una alegría total, fue la última muestra que hice antes de la pandemia, en febrero, pero a la vez también ya prefiguraba de algún modo, era una muestra, una vidriera con Sí. esta escultura. Que además era Con una la instalación cápsula. sonora. Además era una Sí, instalación que podíamos levantar con el código QR y escuchar lo que sucedía mientras mirabas la vidriera. Fue, fue, exacto. fue un buen avance antes de todo esto, que lo podríamos seguir disfrutando en Sí, realidad. sí, también. Podríamos seguir viendo las muestras en la vidriera y no estar encerrados también. Sí. Aunque sea, bueno, pasas caminando, no te puedes detener mucho, pero bueno, podés Claro. caminar, podemos circular Bueno, igual ahora de hecho es un espacio que sigue funcionando a pesar de de la la pandemia. cuarentena. Mm. Claro, no hay problema. Así que un poco esa fue la idea con la... Sí, a mí me interesa como en algún punto. Así como puedo revisitar la tomografía de un ojo que me hicieron hace 2 años, puedo revisitar una muestra de hace 6. Es material, o sea, es material. Eso no quiere decir que no me guste también hacer cosas nuevas, ¿no? Sí, sí. Pero Y bueno, el tema que también estuvimos conversando un poco de esta cuestión de la fusión de lo virtual con lo real, que ya hicimos como un repaso, pero hay como un interés en este momento más puntual sobre tu trabajo. sí. Bueno, en realidad empezó, digamos, una cuestión que tenía que ver con esta oposición que se generó entre lo real y lo virtual a partir de la cuarentena, de esta cuestión de que las relaciones ahora son virtuales y no reales, una cosa así, y en realidad yo pensaba la virtualidad como una parte de lo real, no como una oposición, no hay una oposición para mí entre la virtualidad y la realidad, porque la realidad también de algún modo es una construcción. Entonces, más allá de que ahí entramos ya en el terreno de la realidad y estábamos hablando de lo real, que también es otra cosa, pero fue algo que surgió también mucho a partir de una materia que la daba Jazmín Adler en la maestría, y fue un tema como de discusión de qué es lo real, qué es lo virtual, o más allá de qué es cada una de esas cosas, cuál es el vínculo, la tensión que se genera, cosas que uno tampoco está preparado para afrontar. Ahora empezamos a trabajar en un espacio que se llama Plataforma Bogotá, sobre cómo generar obra pensando en la idea de Te están llamando. sonó el teléfono, sí. Seguro que era Movicom. Me están llamando de Movicom. ¿Real o virtual? Será un reclamo real o virtual. Le corté real. No, volviendo a esa cuestión como que trabajando Plataforma en Bogotá. Bogotá, que es un espacio de encuentro con artistas y no artistas, o gente relacionada con la tecnología, cómo imaginar futuros posibles. Y hay algo muy fuerte porque veíamos que, digamos, a partir de determinado momento era como disruptivo pensar que el futuro no iba a ser una utopía, sino una distopía, ¿no? Como algo todo mal. A partir de la bomba atómica, básicamente. Pero ahora empezábamos a plantearnos la cuestión de que hoy por hoy es muy complicado pensar un futuro que no sea distópico, ¿no? ¿Quién se imagina un futuro con unicornios?
No, Claro, te imaginás más polución, pero también era interesante pensar con este colectivo, eh, capaz hoy lo disruptivo es tratar de pensar futuros no distópicos, ¿no? Pero lo digo en relación a que uno asocia como lo distópico como más crítico o más con algo canchero y negativo. Mi miedo está sí, que sea con lo negativo, digamos, que no haya ujú. una realidad y virtualidad positiva posible. Y quizás sí, el tema es que siempre nos va a sorprender todo. A mí, por ejemplo, en estos grupos de trabajo que se fueron desarrollando, yo nunca me imaginaba que te puedes encariñar con alguien que nunca viste en tu vida en persona. O sea Claro, que también son cosas que nos hackean a nosotros y a nosotras, ¿no? Como, te podés en realidad hacer amigo o amiga en de la gente que no virtualidad. conoces. Claro. Entonces eso es algo para lo que cuando uno decía, o cuando yo puntualmente decía, lo virtual se opone a lo real, no barajaba todavía esa posibilidad. Más allá de que igual hoy criticaría esa oposición, pero a su vez también esto de cómo la perspectiva va cambiando de acuerdo a cómo uno se mueve en el Sí. tiempo, en el espacio, lo que va ocurriendo, obviamente, el contexto. Entonces, en ese sentido, eh, nada, me parece interesante que es como una relación abierta. Sí, te iba a decir eso, Hasta hoy habría que dejarlo como en una oración abierta, porque, y seguir indagando y continuar haciendo esas preguntas. tal cual, sí, tal cual. Bueno, yo voy a habilitar los comentarios porque creo que, es más, nos dejaron alguna consulta, ¿verdad? A ver. No sé, no, era un saludo en realidad, no era una consulta. Pero, bueno, nada, un poco lo que yo siento que la obra de arte, bueno, es propia o sea, es producto del contexto histórico del que estamos transitando, o del que está transitando el artista, más su subjetividad. Y vos en este momento estás desarrollando eso. Y esta cuestión del uso de los filtros y el salir a la calle, me llama mucho la atención cómo continúa la interacción y el contacto con el otro, a pesar de que hoy no podés. Me había olvidado que lo tenía que hacer. De que lo querías hacer. Ahí hay un comentario. Mira, me gusta tu proceso porque es súper, pero no llego a leerlo porque se me va para arriba. Sí, sí, porque es súper versátil, tiene muchas aristas para investigar. Ese es Nick. Bueno, Nick, lo Eh, tengo que decir acá públicamente, fue la primera persona que me mostró la aplicación para hacer los filtros y me fanaticé por completo. Hablo de Nick Mota que está ahí, que mandó la pregunta sí. recién. No, y No, volviendo a eso también, no, lo que te la decía idea, era que sí, quiero cerrar porque te quiero hacer una consulta, porque vos me comentabas que este filtro funciona solo si hay un rostro sí, que captar, solo si reconoce ojo, nariz y boca, si no, no funciona. Entonces, ahí también hay una vuelta con el contexto que vos estás viviendo, con la realidad que estás viviendo, y desde ahí despegan también todas estas obras. sí, exacto. Y también te da la posibilidad, por un lado, como de pensar otro tipo que la obra sea algo que se te pone en la cara y que se va después, ¿no? O sea, como completamente, porque esto que tengo puesto ahora en la cara, en realidad es una obra de pared, es una obra 3D, es una escultura, como una instalación en la pared. Y, pero a la vez me permite algo que para mí siempre, no lo había pensado y lo pienso ahora en realidad, como algo que para mí siempre fue como un objetivo, o más un sueño que un objetivo, que es la mezcla entre la obra y quien la mira, ¿no? Como Mm. esta cuestión de yo hago un sonido y modifico el boceto, o yo hago un sonido o toco el pad y se mueve no sé qué. Pero, digamos, esto me da la posibilidad de como de que la obra se expanda por completo y es raro también esto, bien, digamos, cuando
reconoce cara, que me lleva a un tema que ya hoy no podemos entrar, pero que tiene que ver con algo que plantea súper bien Leonardo Solás, que es un capo, que es las diferencias, cómo hacer para reconocer uno humano de una máquina. Pero ya es otro planeta, digamos, de preguntas. Pero tiene que ver un poco no sé, digamos, con muchos... A mí me interesa mucho trabajar con artistas que de alguna manera también están investigando y se preguntan un montón de cosas. No sé, Ito Steyer, que se pregunta cómo nos miran las máquinas a nosotros. Sí, ¿quién es el que pone? ¿Quién es el esclavo allí? ¿Quién es el que pone el cuerpo? ¿Quién da órdenes? ¿Quién trabaja? Claro, tal cual, que era un poco lo que hablábamos el otro día cuando charlamos por primera vez. Yo tengo una imagen muy fuerte que es, uno cree, o todos creemos que usamos a las máquinas. Y en realidad yo a veces como que cambio la perspectiva, que con eso tiene que ver un poco la idea de la suspensión, ¿no? De invertir la perspectiva, colgarme cabeza abajo y mirar de otra manera, y eso te da la posibilidad de descubrir cosas que quizás parado común no ves, y que es esta cuestión, digamos, de nosotros trabajando en las máquinas como si fuéramos el alimento, o sea, como la energía que hace funcionar la máquina. Así que me parece que también estas cosas, ahora voy a probar que, no me este es tremendo. Este es mi propio cráneo, eso es tremendo. Esto es el boceto de processing que vimos hace un rato. Sí. Una parte es esto. Bueno, Sí. y ahí Nick preguntaba, dice que cree que es una Que es algo colaboración. cooperativo, sí, entre hombre y máquina. Sí, Bueno, yo no quiero que se nos corte, porque de viste corte. que Instagram nos deja a veces así, tan. Sí, Entonces me gustaría ir dando un cierre. dale. Un poco, bueno, agradecerte el que hayas compartido estos últimos trabajos que estás llevando adelante a través de la maestría, que siempre, bueno, lo que hicieron fue despertar las inquietudes que ya estaban y te están dando las herramientas que por ahí te hacían falta, pero que están presentes Este es uno de mis favoritos. en tu proceso. No me puedo poner seria. ¿Es esto así? No. Pueden buscarlos, los filtros y todos los que les... Porque ahí leo que dicen Eso, buenísimo. ¿dónde lo ven? ¿Dónde lo ven? Van ¿Dónde a los buscan? Instagram a este cómo se llama, no me acuerdo, pero Están en uno tu... se llama... No, este es otro, a ver. Creo que uno se llama La Coma 1, otro se llama... No importa porque después cuando no hagamos la nota importa. los vamos a poner y ahí la Claro, van a ahí se poder pueden buscar. poner. Pero Claro. bueno, como en forma de agradecerte que nos hayas compartido todo esto, me encanta que encontraste como una vuelta al tema del encuentro en lo virtual, te seguís conectando y contactando con el otro, con el espectador, a través de todas estas herramientas. Así que un gracias enorme. No, gracias a vos. Espera que me voy a poner la cara de verdad, ¿no? Para despedirnos. Ahí está. Sin filtro. Bueno, gracias a vos y Arte Online, que siempre están ahí apoyando, que también es buenísimo, porque hay un punto en el que los artistas y las artistas necesitamos que se cuente lo que hacemos, si no es como que no llega la gente hasta la esquina, Sí. por más que muestres, que hagas hecho el montaje, todo, si no hay una invitación más general, es complicado. Bueno, Así y que Marcela gracias. hace 13 años que está desarrollando arte online, estamos en los festejos de los 13, así que sí, grande Marcela, que se adelantó a todos y empezó arte online. Claro que ya era virtual. Claro, así que sí, Buenísimo. estamos todos conectados. Ahí alguien dice, tenías cara. Alguien que llegó tarde, no te vio desde el arranque. No importa, esto queda guardado en nuestro canal de Esta IGTV. es la mejor pregunta. Mira, el aborigen dice, ¿es la verdadera cara esta? Y claro que no. Y no. Y no. Así que bueno, mil Bueno, gracias, Juan, Vane. muchas gracias. Bueno, Un placer, un beso chau, enorme. gracias. Chau, Chao, nos chau. vemos.